Para quienes son nuevos y de otras latitudes y no han tenido el privilegio de escuchar a hablar al señor Bula y sus excelentes análisis geopolíticos, pues les digo que el señor Bula es colombiano, considerado uno de los mejores analistas geopolíticos en el planeta, así lo decidió una organización inglesa y ocupó el número 30 en el ranking internacional. Así que quisiera que empezáramos hablando de uno de los organismos internacionales más importantes del planeta y en el cual usted trabajó durante 20 años, 20 largos años al interior de la ONU. La ONU como un organismo internacional que se supone ya está cumpliendo 75 años después de la Segunda Guerra Mundial. Es importante recordarlo para que la gente sepa y contextualice. Fue naciendo como ese organismo internacional de unión justamente de las naciones para propiciar la paz y el entendimiento entre los pueblos. Señor Bula, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con la ONU? ¿Qué estamos viendo? Usted que la conoce muy bien y desde adentro. Bueno, Isabel, muchísimas gracias. Mira, yo creo que para entender la ONU de hoy, y subrayo la palabra de hoy, las palabras de hoy, hay que entender que los tiempos cambian y que los paradigmas han cambiado con el tiempo. La ONU del siglo XX no es la ONU del siglo XXI. La ONU en la cual yo trabajé hasta el 2010, 2011, no es la misma ONU del 2021, porque así como los gobiernos han cambiado, como hay nuevas generaciones, como hay nuevas tecnologías, como hay progreso y cambio en todos los ámbitos de la vida humana, las organizaciones también cambian. Esas organizaciones no son simplemente edificios con funcionarios que cumplen una misión mecánica, ¿no es cierto? Las organizaciones multilaterales, como todas las organizaciones, dependen de las personas que las conforman. Y la ONU, sin lugar a duda, a partir de casi coincidencialmente desde el momento en que yo salí, y después me di cuenta que un poco antes, pero de todas maneras desde el 2010 para adelante, y sobre todo con el gobierno de Barack Obama, tomó un camino muy especial y básicamente se convirtió en uno de los instrumentos hoy por hoy de lo que muchos conocen como el globalismo. El multilateralismo fue penetrado por intereses privados y por ONGs que disfrazaban intereses privados durante la última década sobre todo, y cambió la naturaleza de estas organizaciones con personal obviamente que compartía ciertos puntos de vista que coincidían más con los propósitos globalistas. Ahora la ONU es una organización muy grande, tiene 40,000 o más, por lo menos en mi época 40,000 personas, y la ONU hay que distinguir varias ONUs. Está la ONU política, que es la que nos incomoda ahora por el sesgo que hay en términos de su agenda, ¿no es cierto? Y por tener, por ejemplo, países como Venezuela, la China, Cuba, en consejos, en foros de derechos humanos, toda una serie de contradicciones que no quiero mencionar acá. Ahora la ONU también es una agencia técnica, y la agencia técnica de la ONU, las agencias técnicas de la ONU han contribuido a su manera, unas más que otras, a la estandarización del desarrollo a nivel global, etcétera. No se puede juzgar a toda organización y toda la historia de una organización. ¿Cuál fue el punto de inflexión, el momento en que cambian los objetivos de esa ONU que todos conocíamos y que todos valorábamos? Porque es que en los años en que usted estuvo dentro de esta organización, pienso yo, o estábamos todos viendo una organización que no existía. ¿Cuál fue ese punto de inflexión? Yo creo que es muy difícil saber exacto pues, la fecha o inclusive el momento. Yo creo que el proyecto global, esto va muy en línea con el proyecto globalista, que como sabemos comenzó en los años 90. O sea que el trabajo para que estas organizaciones cambien fue un trabajo arduo, largo, de penetración sutil al principio. Cuando yo salí, por ejemplo, para ponerte el ejemplo de las políticas de género, durante el tiempo que yo estuve ahí entre el 89 y el 2010, siempre hablábamos efectivamente del factor género, pero no de la manera que se habla hoy. Del factor género se hablaba, pongo un ejemplo, en el sentido de que
cuando repartíamos alimentos o víveres o cualquier tipo de ayuda humanitaria, sabíamos que en ciertas culturas la mujer no tomaba las decisiones de los recursos familiares y por ende, y era el marido que las tomaba, por ende se enfocaba uno en la mujer para que ella recibiera estos bienes y los repartiera mejor. Ciertos estudios sociológicos básicos, bastante entendibles en la época, después esto comenzó a cambiar. Yo creo que el punto de inflexión para decirte fue el propio gobierno de Barack Obama, ¿no es cierto? El gobierno, antes de Barack Obama, estuvimos a Bush concentrado sobre todo sobre Oriente Medio a raíz de los atentados del 2001. Su énfasis estaba sobre todo en, pues, obviamente en Irak, también mencionaba Irán, Siria, etcétera. Su énfasis fue Oriente Medio. O sea que estas organizaciones en ese momento tal vez ya habían sido penetradas por elementos del globalismo, sobre todo ONGs, grandes ONGs, que manejan su agenda, como el Open Society Foundation. Sí, dime, Isabel. O sea que esa es su visión como gran conocedor de esta organización internacional. Piensa que estuvo filtrada, fue infiltrada por personas que están de acuerdo con esa agenda del globalismo. Finalmente, pues, con esas organizaciones no gubernamentales, esa red de organizaciones que, como usted bien lo nombra y sabe que tenemos ese personaje en común a quien nos dedicamos a investigar, George Soros. ¿Qué tanta incidencia tiene Soros allá adentro por medio de sus organizaciones no gubernamentales o directamente con personas infiltradas dentro de la organización? ¿Cómo sería ese panorama? Pues mira, yo creo que antes de hablar de Soros, hablamos de la OMS, que es la que la gente ahora la tiene más, ¿no es cierto?, enfrente. La OMS tiene 15% de su presupuesto, lo financiaba antes del COVID, ahora un poco más. Lo financiaba la Bill and Melinda Gates Foundation, ¿no es cierto? Y la Bill and Melinda Gates Foundation, perdón, es una fundación, foundation, ¿no es cierto? En principio ONG, etcétera. Sin embargo, tiene por detrás nada más y nada menos que a Bill Gates, ¿no es cierto? Entonces, estas ONGs no son las ONGs del pasado desinteresadas, altruistas que trataban de compensar por lo que no hacían los gobiernos, inclusive de reclamar, porque lo que no hacían los gobiernos ahora son actores muy activos con presupuestos muy grandes. Cuando me di cuenta yo de esa penetración a muchas de las agencias, incluyendo la Agencia contra las Drogas, que para nosotros es muy importante, basta que cada quien se tome el tiempo de mirar en las websites, en los sitios internet de las diferentes agencias y ver de qué manera contribuye el Open Society Foundations a la agenda. Es decir, por ejemplo, cuando hay los summits, las grandes reuniones sobre la... Perdóname, se me olvidó la palabra. Eso, se me olvidó la palabra. Las cumbres sobre las drogas. Esas cumbres sobre las drogas tienen una omnipresencia de Open Society. Después de cada gran quiebre con un nuevo orden mundial, se necesita de una organización que refleje ese nuevo orden mundial. Y la verdad es que desde la caída del muro de Berlín, la ONU ha perdido relevancia. Además, porque las propias naciones han perdido relevancia y actores como las corporaciones multinacionales, ONGs, han ganado relevancia, por ende ya no refleja, ya no estamos en un mundo solo de naciones, estamos en un mundo con actores nuevos y esos actores nuevos son muy, muy influyentes en los procesos políticos, lo vimos ahora que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con los medios de comunicación, etcétera, etcétera.